Hola nuestros amigos de la llama carioca, estoy intentando aquí encuadrarme porque hay más un invitado. El día de hoy tenemos una presencia ilustre de nuestro querido padre. Y bueno, pues estamos con esa luz aquí porque estamos con unas luces de emergencia porque infelizmente estamos con el apagón. Parecemos refugiados. En medio de un apagón y vamos a tener que grabar sí o sí. Me presento, yo soy Francis. Yo soy Ofe. Yo soy Ernesto. Yo soy Fiorella. Y yo soy Ernesto, hijo. Bueno, y nosotros somos la llama carioca. En este video de hoy vamos a hablar brevemente sobre quiénes somos nosotros, un poco de nuestra historia y cómo fue nuestro trayecto hasta donde estamos ahora. Bueno, nosotros, como ustedes ya saben, somos todos peruanos. Ernesto, Francis, Ofe y yo somos hermanos. Vivíamos en Lima, distrito de Caraballo, en la urbanización Luciana, para ser más exactos. Entonces nuestra infancia fue principalmente en esa urbanización. Nosotros estudiamos ahí, tanto la primaria cuanto el inicial. El motivo de que yo esté aquí y que ellos me han convidado hoy día para poder manifestar también mis palabras es porque creo que hay mucha gente allá en Perú preguntándose cómo es que la familia de nosotros salió de Perú, cuáles serían las razones por las cuales salieron, a dónde es que llegaron, por qué llegaron, cómo vivieron, cómo hicieron aquí en Brasil para poderse mantenerse, subsistir, salir de un país como el nuestro, de allá en Perú. Había crisis también, no había trabajo seguro, despedían de todos los trabajos. Muchas personas en la época, hace 15 años atrás, se quedaron sin trabajo, les veían en la calle vendiendo caramelos, porque no tenían ni cómo se alimentar. Habíamos tenido una crisis económica como Venezuela, ¿no? Pero no tanto como Venezuela, pero infelizmente los trabajos que eran estables se volvieron inestables de la noche a la mañana. Las empresas del gobierno se vendió y nosotros nos quedamos justamente, ¿no?, sin un trabajo decente, un trabajo estabilizado. Tal vez el contexto, sobre todo para la gente bastante joven que por los reportajes que vemos ahí en Perú están completamente perdidas. Es así, salimos de una década de terrorismo que fueron los años 80, terribles, devastadores para el Perú en todos los niveles. A los inicios de los 90 viene el gobierno de Fujimori, tiene todas las reformas, acaban con el terrorismo en grande parte. Solo que el país quedó tan destruido que las personas que trabajaban con mi papá desde los años 80 con una estabilidad en una empresa que era la EMSAL, ¿no?, empresa del Estado peruano, tipo Petrobras aquí, ¿no?, con todos los beneficios y todo lo demás. Cuando llega toda la época de las privatizaciones de los años 90, personas estudiadas con universidad, con toda una carrera, se quedaron en la calle. Y es más o menos esos años en los que yo ya había nacido el 84, Fiorella había nacido también el 89 y Francis nació el 93. Ofelia nació aquí en Brasil. Entonces mi papá, entre 30 y 40 años con mi mamá, ellos empezaron toda la difícil década de los años 90 a intentar subsistir y mantener una estabilidad. Cuando llega a los años 2000 la crisis aprieta mucho más y es ese el momento en el que no da más y es donde deciden venir. El motivo por el cual yo me vine aquí, ¿no?, era porque el trabajo en el cual yo estaba haciendo en la facultad de la Universidad San Martín, que yo era profesor, ¿no?, ya estaba también situándose en un punto difícil, porque los profesores no duraban mucho tiempo, cada año renovaban y a veces los profesores no eran convocados, no eran recontratados y se quedaban simplemente sin trabajo. Entonces muchas de las personas como yo se quedaron sin trabajo. Los que podían trabajar en una empresa con una buena remuneración, como se dice, decorosa, ¿no?, era muy poco, ¿no?, além del problema ese que tuvo en Perú con lo de Refisa, ¿no?, mucha gente que había apostado su dinero en esas vacas paralelas se quedó también prácticamente sin ninguna fuente económica para subsistir. La gente era testigo de que día a día en los ómnibus subían las personas a contar sus problemas, a pedir colaboración, ¿no?, a vender caramelo. Haciendo taxi, ¿no?, un montón de gente. Gente que había estudiado, hasta médicos haciendo taxi, ¿no? Era una situación muy desastrosa. Entonces, la mía visión decía así: si yo que he estudiado en la universidad, yo soy economista formado, no tengo trabajo, imagínense cuál sería para la generación que viene, qué posibilidades habría para ellos también, ¿no?, a estudiar tanto tiempo en la universidad y después no poder aprovecharla, ¿no? Eso es la mayor motivación por la cual
me hizo tomar una decisión junto con mi esposa, ¿no? De poderme abrir a otro lugar donde mis hijos puedan alcanzar mucho más de lo que yo pude alcanzar en mi país, ¿no? Y es ahí que ustedes deciden dejarlo todo y aprovechar la y oportunidad venir. para venir, ¿no? Claro. Y venir aquí a ¿Y Brasil. cuál es el contexto? Yo soy el mayor y ya tenía 18 años. Había empezado la universidad con 16 años. Tenía un año y poco de universidad. Fiorella estaba en la secundaria, iniciando la secundaria, y Francis con 9 años estaba en el colegio todavía. Entonces, cuando ellos decidieron venir, mi papá vino el primer año porque hay una extensa familia de mi mamá que vive aquí, muchos hermanos que ya vivían aquí hace muchos años y se fueron estableciendo a los pocos. Entonces mi papá vino el primer año y nos dejó allá de la mejor forma posible, ¿no? Encargados, estudiando con recursos para poder mantenernos. Y después de un año mi papá llama a nuestra mamá y a mis hermanos menores. Ofelia no había nacido, ella nació aquí. Y como yo ya había empezado la universidad y yo también poco después adquirí una beca integral que mantuve con mis notas, yo decidí quedarme allá. Entonces yo terminé quedándome 6 años y después de 6 años vine aquí con 24. Y ellos formado, aquí, ¿no? ya formado, y ellos aquí continuaron empezaron, ¿no? Y fue una época bien difícil para todo el mundo, tanto para mí allá cuanto para ellos aquí, reiniciar todo ese proceso, ¿no? Cuando yo me vine para acá pensando en que puertas iban abiertas así fácilmente, fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo estaba en un país en el cual se hablaba otro idioma, que era el idioma portugués, en la cual para poder yo acceder a un trabajo normal, ¿no? Yo tenía que tener toda la documentación posible. Y por último, ¿cómo me mantenía yo en esa situación aquí? Infelizmente, cuando uno está en una situación de decisión, ¿no? La gente pasa por muchas ideas en la cabeza y no se pone a ver verdaderamente lo sustancial de la situación en la cual se va a encontrar. Entonces muchas personas que están allá y quieren salir, ¿no? Entonces tienen que también ver esas 3 cosas cuando van a un país diferente. ¿Cómo se van a mantener? Por lo menos los primeros años. Si saben hablar idioma o no. Porque yo me demoré 6 meses para poder hacerme entender acá en el idioma que acá hablaba. Muchas veces ellos hablaban y tú no estabas entendiendo nada de lo que ellos decían. En esa situación es que yo me vine aquí. La gente quiere saber cómo que la gente vino aquí. Lógico, todo el primer año fue un sufrimiento porque yo no conseguía un trabajo decoroso aquí en Brasil que me sustente. Entonces yo ni me podía sustentar bien, ¿no? Entonces, para poderme sustentar, yo tuve que hacer de todo, trabajar de lo que sea para poderme abrir aquí. ¿Por qué? Porque si yo escogía un trabajo, no, yo soy economista, vengo de allá con estudio y todo. Acá, infelizmente, tú no vas a trabajar economista. ¿Por qué? Porque no tienes preparación, no hablas portugués, no tienes la costumbre de ellos, ¿no? Y los trabajos economistas en esta región donde yo estaba localizado, no había oportunidad para ese trabajo. En cambio, había mucho trabajo para los que son formados en petróleo, en el área industrial, en petróleo, en servicio. Entonces, de esa manera, yo tuve que aceptar el trabajo que se venía o que me ofrecía. Muchas veces de auxiliar, de ayudante. Es así como uno empieza en un país extranjero. Claro, ¿no? desde abajo. Desde abajo, o sea, desde cero. Prácticamente nosotros empezamos de cero. Y con la condición de que yo tenía familia en Perú y tenía que pensar cómo estarán ellos también. La mía posibilidad de poder traerlo después de un año aquí es porque surgió una oportunidad donde yo trabajaba ahí de ayudante. En la mía especialidad, porque yo, además de economista, yo era programador de sistemas. Entonces, justamente hubo una oportunidad que llegó a esa empresa en la cual necesitaban implementar un programa y ellos no tenían mucha habilidad en lo que era computación. Yo ya había trabajado de programador de sistemas allá también en Perú y yo me ofrecía a decir que yo lo hago y yo implemento ese sistema allá. Esa fue la oportunidad que yo tuve para poderme afianzar y estabilizar en esa empresa, ¿no? En la cual hasta el día de hoy yo trabajo. Ahí me ofrecieron un poco más de salario de lo que yo ganaba. Entonces me dio la oportunidad, como dice, ¿no? De recién pensar en traer a mi familia que estaba allá, ¿no? Fue una mudanza bien radical, diría yo, porque mis papás tienen la visión de ellos como adultos, nosotros tenemos nuestra visión de niños, ¿no? De haber salido de un lugar prácticamente estable, por así decir, no en una condición pues de las mejores, pero queriendo no teníamos cierta estabilidad. Para dejarlo todo y venir a un país completamente extraño, a estudiar, aprender el idioma, con una cultura completamente diferente, con una forma de tratar las situaciones de forma diferente. Entonces fue bien difícil los primeros años, y también porque, como mi papá dijo, tuvimos que comenzar de cero, ya no con una estabilidad financiera, sino
desde cero. Yo recuerdo que vinimos y vivíamos en una, que le llaman una kitchenette aquí, que sería un cuarto con cocina y baño. Entonces imagínense, para quien venía de una situación en que teníamos cada uno su cuarto, teníamos internet en casa, teníamos televisión y todo más, para venir a una realidad bien sufrida fue difícil. Entonces, en cierta parte nosotros entendemos a las personas que hoy en día, por ejemplo, nuestros amigos de Venezuela, que están teniendo que salir desde allá en condiciones mucho peores, ¿no?, de la que nosotros vivíamos en Perú, ¿no? Ellos salen de situaciones mucho más precarias para poder ir a Perú, y pues a mí me parece muy bueno que de alguna forma nuestro país les esté pudiendo ayudar, ¿no? Inclusive en esa parte donde vivíamos en un cuarto, eso fue cuando comenzamos a mejorar, porque antes de eso vivíamos encima de un salón de belleza. En el depósito. En el depósito. De un salón de belleza. Que del techo tú te levantabas, te golpeabas la cabeza con el techo, y habían 2 sofás camas. Y en eso yo dividía con Fiore, mi papá con mi mamá. Pero felizmente estuvimos algunos meses nada más. Ahí. No, porque yo creo que tú conseguiste una oportunidad mejor en el trabajo y pudimos ya salir para por lo menos un lugar un poquito mayor, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo ahí. Creo que vale reconocer, porque nos ha pasado aquí, que hoy que tenemos una vida económica bastante mejor, producto de absoluto esfuerzo, porque nada nos fue regalado. Y no fue también que, allí en Perú teníamos todo y aquí vinimos, no. De tanto la familia de mi papá y de mi mamá son de familias pobres. Vivían en comas, en los pueblos jóvenes, y mis 4 abuelos son migrantes del interior. Ellos, desde jóvenes, desde crianzas, están acostumbrados a condiciones muy duras de vida, pero en ambas familias hubo educación y hubo valores. Entonces ellos crecieron con eso y fue lo que nos fue transmitido. Si alguna estabilidad tuvimos en nuestra vida y en Perú, fue producto de un esfuerzo continuo de mis padres. Como siempre nos dijeron, el mayor lujo, la mayor herencia que les podemos dar es sus estudios, porque eso nadie puede sacar de ustedes. No había ropa de marca, no había cine, no había eso, no había carro nuevo. Tuvimos un carro ya de tercera mano, creo, ya poco antes que parecía el carro de los Picapiedra, ¿no? Porque daba para ver el suelo cuando... Pero tuvimos sí una casa propia de 2 pisos, construida con mucho esfuerzo. Mi papá compró el terreno a los 19 años, entonces hubo trabajo. Todo no se consigue de la noche a la mañana. Todo lo que tú consigues es con muchos años de esfuerzo. Entonces, cuando se vino aquí al Brasil, ese comenzar de cero no fue, mi Dios, me quedé sin mis lujos y ahora no. Fue apenas una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de hacer lo que ya se había hecho allá en Perú. Mi mamá volvió a cortar cabello, que ella nunca aprendió, más aprendió aquí para ahorrarse, porque 5 reales, 10 reales, que es lo que a veces cuesta aquí, que no se gasta en un sándwich, en esto. Era peso. Aprendió a costurar, hizo las mochilas, hizo las ropas. Ahorraron cada centavo. Mi papá cogía esa madera de allá de las empresas de petróleo para hacer las mesas, armarios, esa mesa que está aquí, armarios que están ahí arriba hasta ahora. Mi papá que los hizo para no tener que gastar con muebles. Entonces... El primero carrito de madera que mi papá me lo hizo también. El único, porque no tenía dinero para comprar, más mi papá me lo hizo. Entonces no fue un sufrimiento, por el contrario, mis papás se arremangaron las mangas, ¿no?, como se dice, y dijeron, bueno, pues estamos aquí, entonces vamos a continuar. La situación que yo tuve allá fue igual de difícil. Yo siempre digo, yo comparto la misma situación que la de ellos aquí, porque yo también con 18 años, toda mi vida fue académica. Tal vez no tuve la necesidad de trabajar desde joven, pero toda nuestra vida fue estudiando también. Estudiar. Viví mis experiencias, aprendí a arrollarme. Quien no me conoce cree que yo tenía plata y hay que lo gastar, pero al contrario, era todo lo que mi familia sabe. Tanto el esfuerzo de ellos aquí cuanto el mío ya fue continuo. Hasta que llegó el momento de llegar aquí y todos continuar. Entonces hoy a veces ya hasta nos han dicho, Playboy se le dice aquí a los hijitos de papá, a esos chicos, no sé cómo se les dice, a los que los papás les dan todo, ¿no? Los pituquitos que se dicen, ¿eh? Pero nunca fue así. Creo que esa resalva es justamente para reconocer que mucha gente a veces nos ha preguntado aquí en el Brasil, o gente por la internet también, pensando que todo lo que hoy podemos tener, que también es mucho, pero es una buena estabilidad, ha sido de la noche a la mañana.
Y aquí, siendo lo más sincero, creo que es el momento más sincero que estamos teniendo en el canal, ha sido un producto de mucho esfuerzo, y tal vez para estos amigos peruanos que están yendo a otros países, o para los amigos venezolanos que están llegando a nuestro país, no desistan. La cosa es comenzar, te dan una oportunidad, abrázate a ella y sigue, sigue, sigue. En algún momento, años después, tal vez vas a encontrar una mejora. No es así de rápido. Claro, y yo creo que sería bueno también resaltar que en la época que nosotros vinimos, la situación de Brasil económica y políticamente era mucho mejor de lo que está hoy. Si ustedes han podido acompañar a las personas que tienen interés en venir a Brasil, han podido acompañar las noticias, saben que hoy en día enfrentamos una crisis en el sistema político, y también debido a la crisis del petróleo, que como nosotros trabajamos en una ciudad relacionada al petróleo, entonces ha sufrido un impacto muy grande. Hace 15 años atrás, que fue la época que nosotros vinimos, la situación era mucho mejor. El gobierno daba muchas ayudas a las personas que no tenían tantas condiciones, los colegios te daban un soporte mucho mayor. Nosotros vinimos a estudiar en un colegio público, un colegio estatal, un colegio del gobierno, y nos sorprendió mucho porque el colegio te daba comida, merienda, ¿no? Te daba merienda, inclusive en el colegio para niños menores, como fue el caso de Ofelia, que son colegios de la municipalidad, ellos te dan los útiles, te dan mochilas, te dan los cuadernos, te dan todo, te dan camisetas, te dan todo, inclusive hasta zapatillas. Entonces eso, y pasaje, nos daban un documento donde tú no gastabas absolutamente nada. Entonces esa ayuda fue muy importante para nosotros, y yo creo que también para las personas de baja renta aquí de Brasil es una ayuda muy importante, que inclusive aún hay, pero algunos otros programas para intercambios internacionales que habían, algunos debido a esa crisis han sido cancelados. Por ejemplo, para quien nos está viendo y quieren saber, tienen hijos, si voy a Brasil, ¿qué beneficios? Yo no hice colegio aquí porque yo ya vine ya grande. ¿Qué beneficios aún se mantienen aquí en Brasil para los chicos en edad escolar? Lo más importante que yo tuve que ver, ¿no? Cuando estábamos allá cada año, era difícil, ya con la economía pesada, era pagar a PAFA, era tener que comprar la cantidad de listas que te daban en el colegio, escolar, ¿no? Uniforme, zapato, ya esa parte de ahí prácticamente, que para todos los padres peruanos es un dolor de cabeza a comienzo de año, ¿no? Un poco que para mí fue más tranquilo aquí, porque ya no me estaba preocupando por eso, ¿no? Hasta porque culturalmente, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende, el uniforme es una cosa práctica. Ellos te dan un polo, es un polo del colegio. Con un jean. Con un jean. Entonces inclusive eso ayudó hasta bastante. Los libros te da el propio gobierno te los da, tú no tienes que comprar absolutamente nada. Comida te dan, almuerzo. Entonces, como dice aquí, ¿no? Aquí quien no quiere estudiar no estudia, pero quien quiere estudiar tiene todas las oportunidades para poder estudiar. Esa es una de las ventajas que desde ya cuando llegamos lo vimos aquí con nuestros hijos, ¿no? Fue una ayuda bastante grande. Nosotros vimos como ayuda que en el trabajo, ¿no? A diferencia de Perú, el trabajo la empresa se preocupa en te dar vale alimentación, y el pasaje para todos los trabajadores, ¿no? Eso viene aparte de tu salario, de tu remuneración. Casi de salud actualmente, en Perú el sistema que se usa actualmente es el de, ¿cómo se dice? Services, ¿no? Service. Sí. Contratos en los que te pagan tu salario integral, pero no te dan ningún beneficio. Tal vez la generación actual no encuentra... No sé cómo está allá en Perú actualmente, pero creo que aún se mantiene así. Pero en los años en que tú estabas en la EMSAL era con planilla, igual que aquí, ¿no? Era con planilla, pero con lo que llamaban el pago por alimentación era tan irrisorio, prácticamente no compensaba con verdaderamente alimentación. En cambio acá la alimentación prácticamente te dan una alimentación, el ticket de alimentación que te ayuda en casa, ¿no? Tú puedes usar esos tickets de alimentación en los supermercados, sacas alimentos con eso ahí y cocinas. ¿Qué tal fue así al comienzo? Con el ticket de alimentación yo podía cocinar casi todo el mes con el ticket de alimentación, ¿no? Entonces mi salario venía casi íntegro, ¿no? Y aparte los pasajes. Los pasajes, ¿no? Yo no sacaba
dinero en mi pasaje para pagar, sino el pasaje venía, el vale transporte, ¿no? Y yo podía usar ese vale transporte para ir a mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Perú? Existe una carrera contra el tiempo justamente por la crisis que tenemos. Tú terminas el colegio a los 15, 16, tienes que ya estar corriendo para entrar a la universidad y acabar a los 20, 21, 22, porque si tú no acabas a esa edad y no estás luchando para meterte al mercado de trabajo, te haces viejo y desempleado. Infelizmente toda esa neurosis, todo ese problema, esa carga pesada que hay, hizo florecer, hizo que aparezca todos aquellos colegios preuniversitarios. Solo que aquí es lo contrario. Las personas terminan el colegio por lo que ellos explicaron. Hay escuelas técnicas, tanto en la que tú postulas, que son nacionales, de alta categoría y que te hacen salir con un trabajo, y hay otros que son particulares, que fue lo que yo hice en mi caso. Ellos, como salían del colegio, salieron prontos, preparados para hacer. Como yo no tenía tiempo, yo ya era adulto, entonces no postulé, yo pagué mi escuela técnica, que tiene el mismo peso, y también con eso conseguí reforzar y entrar al mercado de trabajo. Pero eso facilita que la persona joven pueda hacer sus trabajos en el área industrial, en diferentes áreas, ya con una formación técnica, y después, ya con calma, con su propio dinero y su propio tiempo, piense, bueno, me interesa hacer una universidad, o tal vez solo reforzar mi vida técnica, mi curso técnico. Entonces no existe esa presión neurótica. Por eso mucha gente trabaja algunos años en la vida profesional, industrial, y después tal vez con 26, 27 siente que ya para crecer un poco más los escalones que ya subió, hace una universidad. Entonces es normal ver en las universidades gente con 20 y tantos, 30 y tantos años. Hasta más. Claro, y lo ven más como una opción que como una necesidad. Claro, no hay esa presión contra el tiempo que hay allá en Perú. O sea, de haber presión hay, pero no tanto. No hay esa. Inclusive las personas entran al colegio aquí un poco más tarde que entran allá en Perú. Los jóvenes se forman del colegio generalmente con 18 años, 17 años. Entonces en media son 1 o 2 años a más que los jóvenes peruanos. Y eso todo se refleja también en el bienestar que las personas tienen en su vida diaria. Me sorprendí antes que gente con casi 30 y tantos años decía, mira, ¿sabes qué? Creo que quiero entrar a no sé qué, voy a prepararme para entrar a la universidad. Y lo decían con tanta tranquilidad, realmente entraban y sus vidas seguían y se iban mejorando, cosa que en Perú no existe. Otra de las cosas, ya que hablaste de estudio, ¿no? Acá tienen lo que se llama el programa del ENEM. ENEM es un programa grande a nivel nacional, en la cual todos los que están terminando su secundaria tienen la oportunidad de postular este programa para obtener puntaje, para ver en qué orden de mérito están en cuanto a su calificación. Pero ese puntaje que ellos sacan ahí les vale para poder ellos insertar en cualquier universidad si su puntaje es alcanzado, ¿no? En la especialidad que él quiere. Y no solo quien sale de la universidad, del colegio, porque yo lo hice y yo ya había terminado el colegio hace muchos años. Solo te inscribes. Claro, mucha gente saliendo del colegio, pero si tú eres adulto, por ejemplo, y quieres inscribirte, te inscribes y das la prueba. También da la prueba, ¿no? Entonces ese programa te permite, no es como en Perú, por ejemplo, ¿no? Que cada universidad da su examen y son 50.000 que entran para 3.000, 4.000 vacantes, ¿no? Acá no, acá es a nivel nacional y tú sacaste tu puntaje. Desde que sacas tu puntaje, tú te vas a las universidades donde que puedes estudiar, claro, ¿no? Y qué especialidad también, ¿no? Y si tu puntaje alcanzó, o se va a la universidad, se inscribe y termina estudiando, teniendo la vacante, ¿no? Otro programa que tengo, no fue de universidad. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Por ejemplo, con el ENEM. Exactamente. Porque yo hice la prueba del ENEM, tuve un resultado alto y con esa nota yo pude ingresar a la universidad sin prácticamente tener que hacer la prueba para esa universidad específica. Claro, entonces, si tu resultado es alto, tú entras de frente. Si tu resultado no es tan alto, das la prueba, ¿no? La prueba de entrar a la universidad, pero eso se refuerza con tus puntos acumulados en el ENEM. Claro, es una ayuda, ¿no? Que te dan. Y ten otras ayudas aquí, por ejemplo, para los que demuestran que son de condición humilde y que no tienen muchas posibilidades de estudiar en una universidad particular, tienen bolsa de estudio, que se llama beca de estudio allá, en la cual usted puede estudiar todos los 5 años de la universidad. Firma un contrato, ¿no? Para después que termine la universidad, usted de alguna manera revierte ese dinero. ProUni, ¿entendió? FIES. Hay varios programas de ayuda a las personas que no tienen condiciones. Con un subsidio, el gobierno te paga
con la condición de que cuando tú te formes y empieces a trabajar y a ganar, tú le devuelvas al Estado, ¿no?, lo que el Estado invirtió en ti. Tienen otro programa también, por ejemplo, que se llama el Joven Aprendiz, que son los que están estudiando los últimos años de secundaria y ellos tienen la necesidad de aprender un oficio, porque el joven no sabe todavía nada, no sabe qué trabajo se puede especializar, Su vocación. no conoce de las empresas cómo funciona, ¿no?, en la parte administrativa, en la parte de la operación. Entonces, esos programas insertan a ese joven dentro de una empresa, ¿no?, por 2 años, trabajando a tiempo partido para que pueda estudiar también. A partir de los 16 A partir años de puede... Entonces, eso le permite al joven tener una visión de cómo funciona una empresa, ya va ayudando en ciertas tareas en la empresa, y por ese trabajo él recibe una remuneración, ¿no?, lógico, más pequeña, que le alcanza para su propina, como decir así, pero también le dan su vale de alimentación, ¿no?, y también su pasaje. Claro, entonces, si no me engaño, es medio salario mínimo o un salario mínimo dependiendo de la empresa. Y cuando se trata, por ejemplo, de jóvenes universitarios, ya que salen fuera de la secundaria, ¿no?, y están estudiando universidad o una técnica, ellos tienen otro programa que se llama el programa de los estagios. Que sería, ¿no?, ya las prácticas preprofesionales. Que, lógico, que son en Perú las prácticas preprofesionales, o sea, las prácticas. Solo que en vez de Perú, estas prácticas profesionales sirven al estudiante para aprender un oficio, ya que va a ser dentro de su carrera ya. Porque él está estudiando una carrera, entonces más o menos lo meten dentro de la parte de su carrera, donde él está estudiando, si es administrativo, en la parte administrativa, si es la operación, en la parte de operación, para ellos entender, ¿no?, de qué va a ser su carrera más al futuro. Pero por eso también ellos ya reciben una remuneración mayor, ¿no?, reciben también su alimentación, su pasaje, reciben esa remuneración, ¿no?, que les permite a ellos seguir terminando de estudiar su carrera, ¿no?, y con posibilidad de quedarse en el mismo trabajo donde ya está trabajando, ¿no? Porque ya aprende también el oficio, y siempre hay oportunidades en las empresas, ¿no?, abren vacantes y ahí ellos pegan a los que son más destacados, ¿no? Creo que la diferencia entre las prácticas y los estagios, que vendrían en teoría a ser lo mismo, es que aquí duran más tiempo, no es a 1 mes y chao, 3 meses. Son 2 años. En media es de 1 año a 2 años el tiempo de tanto de joven aprendiz cuanto de estágio. Inclusive en los programas de joven aprendiz, generalmente las empresas te exigen que la persona, el niño, ¿no?, esté estudiando y la mayoría de las veces ellos en complemento le pagan algún estudio al joven, o sea, algún estudio técnico o algún curso especial, profesionalizante, de forma que lo puedan aprovechar para que una vez termine pueda ingresar a la empresa. Claro, y que el salario, no es un salario grande, pero por lo menos es un salario correcto, que así monetariamente comparado a Perú, bastante más consistente. Claro. Hace unos 3 años atrás para aquí, la situación laboral se vio perjudicada en Brasil, en esta región de petróleo, porque Río de Azotras y Macaé es la ciudad de petróleo, está uno del lado del otro. Como la crisis mundial del petróleo afectó a todo el mundo que estaba trabajando con petróleo, aquí también en Brasil aconteció lo mismo. Entonces muchas empresas reducieron su personal, despidieron muchas personas, y más la crisis política que se vivía acá aumentó esa crisis, ¿no? De tal manera de que mucha gente fue de otros estados que venían aquí a trabajar, regresaron a su sitio, a su lugar, ¿no?, porque no había cómo mantenerse. Entonces esa crisis, ¿no?, fue despidiendo mucha gente de trabajo, y la crisis afectó. Más, en este último año, digamos así, nuevamente está resurgiendo el tema del petróleo, están las empresas nuevamente agarrando contratos, la Petrobras se está pensando privatizar, ¿no? Entonces hay mucho interés de empresas extranjeras a comprar la Petrobras, y la Petrobras misma tiene una parte que está explorando el petróleo, y las empresas, como quiera o no, están empezando a agarrar nuevos contratos y están nuevamente retomar personas, ¿no? Creo que es una situación también pasajera. Brasil es un país industrializado, no solamente en petróleo, sino en muchas actividades. Tiene muchísimas más industria que en Perú, obviamente. La crisis solamente se sintió en esta parte por el lado del petróleo. Y en Brasil en general fue por la parte política y económica que estaba llevando el gobierno, ¿no?
en cierta manera sufrimos un poco ese tipo de situación, más afectó así tan fuerte porque por lo menos yo seguí trabajando, conservé mi trabajo, ¿no? Habíamos alcanzado una cierta estabilidad, una estabilidad ya teníamos, entonces eso nos permitió continuar trabajando, ¿no? Cada uno de ellos está siguiendo sus planes como ellos están queriendo y la gente está yendo para el frente, ¿no? ¿Qué consejos tú crees que le podrías dar a las personas que nos preguntan cómo es la situación, las personas que se están queriendo venir hoy a Brasil, a querer salir de sus países de origen y venir a arriesgarla aquí en Brasil? ¿Tú qué consejo les darías hoy? Ok, mi consejo para toda persona que quiere salir de un país, ¿no? Primero que tiene que tener bastante coraje, tiene que estar preparado para aguantar todo lo que va a venir y empezar de cero en cualquier lugar donde vaya. Y no tener orgullo. No tener ese falso orgullo, ¿no? De que no, yo estaba allá bien, ahora estoy mal aquí, no. El trabajo te va a escoger a ti. El problema de idioma es lo que me afectó a mí. Yo tenía una idea vaga cuando salí de Perú. Yo me vine solamente a tantear para ver, pero me quedé porque ya había hecho el esfuerzo de venir. Ya estaba aquí prácticamente. El ideal que yo tenía era venir a sacrificarme por mis hijos, no quedarme allá en la misma situación como estaba. ¿No? Fue difícil, ¿por qué? Porque en ese momento no tenía convenio de Mercosur como tiene ahora, ¿no? Entonces, o bien yo tenía que tener un hijo brasilero, o bien tenía que casarme con una brasilera para poder tener estabilidad. Casarme no podía porque ya estaba casado. Hija brasilera era difícil porque mi esposa ya estaba también en una edad en que no podía tener hijos. Y mismo así. Entonces, gracias a Dios, como dijo, vino Ofelia, una buena oportunidad que prácticamente arregló la situación de todos nosotros, ¿no? Acá está ella, la que está acá al costadito, ¿no? La que mi mamá pensó que era su menopausia. Pero así es, oportunidades va a haber, ¿no? Muchas veces la suerte nos juega en contra, a veces nos juega a nuestro favor y uno tiene que aprovecharla, ¿no? Eso aconteció conmigo y justo pues como aconteció, yo pegué la primera oportunidad que tuve también para poder trabajar y demostrar lo que yo sabía ya, ¿no? Fue bien aceptado, bien tomado y entré a trabajar, ¿no? Y desde los 15 años atrás hasta ahora no paro de trabajar, ¿no? Es más, allá yo no tenía allá en Perú seguro médico para mi familia, ¿no? Era bien difícil cuando se enfermaba uno de mis hijos, tenía que ir a correr al hospital público. Acá prácticamente me devolvieron eso de ahí, como decía, me devolvieron la dignidad de vivir decentemente, ¿no? Como toda persona quiere, toda persona que se esfuerza, ¿no? Que tiene una meta, me devolvieron eso de ahí, por eso yo estoy muy agradecido aquí también a este país, ¿no? Tal es así que hoy en día yo también ya me convertí en brasilero, ahora yo también ya me naturalicé porque las exigencias de acá también para más estar, para jubilación y todo, ¿no? Van a necesitar que yo sea naturalizado, ¿no? Entonces no dejo de querer a mi país, que amo mucho, más aquí encontré, ¿no? Como dice, mi segunda tierra, ¿no? Y agradecido a todos mis amigos brasileños también que me dieron la oportunidad, me dieron la mano aquí, ¿no? Bueno, yo creo que hay de las preguntas y de las curiosidades que pueden tener se deslindan muchos otros asuntos. Por ejemplo, hemos hablado mucho sobre el petróleo. ¿Todo el país se mueve en base al petróleo? No. Hay otras zonas industriales, otras regiones. Brasil es un país de dimensiones continentales. Todo relacionado a la geografía, a eso lo podemos explicar en otro video. Ahí se mencionó la crisis política y cómo esto afectó, también lo podemos explicar en un otro, porque cada uno de esos asuntos es un tema grande y nos da mucho material. Solo que en este video quisimos hablar un poco sobre nuestra experiencia, sobre los motivos, lo que nos hicieron salir de nuestro país y venir aquí y cómo fue nuestra realidad llegando aquí, que es una ciudad industrial directamente relacionada al área de petróleo. Y eso que se resumió mucho y hemos hablado más de la cuestión de los beneficios y los trabajos, porque muchas de las experiencias iniciales, tanto anecdóticas cuanto experiencias de sacrificio mismo, esas fueron resumidas. Primero nos van a disculpar también por la oscilación de la luz, que estamos en el apagón. Estamos en medio de un apagón y la luz viene y viene y estamos con la cara que grabar el video hoy día. Eso ahí no pasa siempre, eso pasa curiosamente cuando hay juego de fútbol de un equipo Flamengo, que es uno de los principales. Que inclusive el Paulo Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es tanta gente viendo fútbol.
bastante, que comienza a tener oscilación de luz. No, eso acontece, sucede a veces, entonces eso es lo que está pasando aquí. Mi papá fue profesor de la universidad, manda saludos. Si algún profesor, profesor o alumno, ex alumno mío, de allá de la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad San Martín, mis alumnos del CESCA, que alguien se acuerda de mí de Computronic cuando enseñaba computación allá en Perú. Mis amigos de la Fuerza Aérea, que tengo tantas promociones ahí. Un abrazo a todos ustedes, mis amigos. Saludos a Carmen, que nos pidió por comentarios que le saludáramos en el otro video. En el anterior nos olvidamos, discúlpame, pero de aquí te mandamos un abrazote. Cuídate. A todos los amigos que nos están comentando y a los que les estamos respondiendo, solo para explicar, cuando les responden en el YouTube La Llama Carioca, no siempre es una persona, es el canal de La Llama, pero a veces lo responde él o yo, cualquier uno de nosotros. Entonces, pero siempre lo consultamos y vemos, mira, tal persona nos escribió esto, ¿qué le podemos responder? Entonces es una idea compartida, claro. ¿no? Y a nuestra prima, pues. Sí, claro. Queremos mandar un saludo enorme a nuestra prima Karen, que Karen Cueto. Si ustedes no la conocen, nuestros amigos peruanos, candidata a Miss Perú. Es candidata al Miss Perú. Ella ya salió en la tele, en todos los programas, en ese canal de La Casa de las Reinas, creo, en Frecuencia Latina. Ella está ahí. Karen Cueto es hija del hermano de mi papá, nuestro tío directo, César Cueto. No el futbolista, pero... Y de Victoria también. Y de nuestra tía Vicky, Victoria Estete. Desde aquí te mandamos mucha buena vibra y esperamos que... Claro, pues, que ganes. Para nosotros ya ganaste. Y nos visite también. Claro, vente. Y para nuestros primos que siempre están acompañándonos, un abrazo sobre para todo, todos, especialmente a todos, sobre todo primos, a Kenny, tíos, Kenny, Alex, a Gino, que siempre nos ve, que está en Estados Unidos, que también que se venga. Y a Conrad, que siempre está viendo también. Conrad, nuestros tíos, todo un abrazo a todos. Una familia grande tenemos. Saludos. Chao.